Hoy en día, ¿quién no siente dolor en alguna articulación, en alguna zona del cuerpo? Bueno, pues esta semana, atención, vamos a hablar con nuestra podóloga Beatriz Oñate Méndez sobre los dolores articulares de los pies. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, María José. Bueno, ¿cuántos de tus pacientes, Beatriz, o de personas incluso de a pie a calle que hayan comentado esto de tengo hoy unos dolores, hoy qué dolores tengo en los pies? Yo creo que quizá la queja más general, ¿no? Que se Sí, escucha tanto a pie de calle como en consulta. Me duelen muchísimo los pies. Es la queja general. sí. Suele ser muy común, quizá llegando a una cierta edad, es decir, cuando vamos haciéndonos mayores, quizá. Sí, quizás tiene más incidencia cuando nos hacemos mayores. Un niño es muy raro que les duelan los pies. Sí. Suele ocurrir de manera muy ocasional, pero siempre más por sobrecarga. Claro. Bueno, pues vamos a saber las causas, porque me imagino que habrá más de una, de que ese dolor articular en los pies. ¿A qué puede deberse, Beatriz? Bueno, pues primero tendríamos que saber un poco separarlo del tema de las piernas. Hay Ujú. dolores que están muy relacionados con la circulación y hay dolores que están relacionados con el propio pie en sí, por Bien. procesos que ocurren en el pie. Puede ser una inflamación de alguna estructura del pie, tanto muscular como vascular, como un golpe, una sobrecarga por sobreutilización, por caminar muchísimo, por caminar en determinado terreno, por caminar con un zapato que no es el adecuado o que no queda bien. O sea, que causas tenemos muchísimas. Decía que alguna es del propio pie, de la misma articulación, los huesos y demás, y otra se relaciona, ¿no?, con ese malestar que podamos sentir en las piernas. Por ejemplo, cuando decimos esto de las piernas cansadas, ¿tiene que ver nuestros pies? Pues, a ver, todo está relacionado porque esto no es una estructura que podamos aislar los pies del Mm, resto del cuerpo. ya, Yo ya. siempre digo que hay que verlo todo en conjunto, ¿no? Y entonces, claro, pues muchas veces está relacionado, por ejemplo, vamos a tener una cosa muy importante, es que en la planta del pie tenemos una almohadilla venosa que tiene un paquetito vascular ahí importante, y esa almohadilla venosa actúa como una bomba. Entonces, cuando hacemos ejercicio, cuando caminamos, lo que hace es como impulsar la sangre hacia arriba y favorecer el flujo sanguíneo. Los músculos de las piernas también ayudan a impulsar esa sangre hacia arriba, principalmente los gemelos. Si los músculos de las piernas, esa almohadilla venosa está en condiciones porque tenemos una buena pisada, todo eso nos está contribuyendo a que haya un mejor flujo sanguíneo, una mejor oxigenación de la sangre y por tanto un menor cansancio en patologías que pueden estar causadas por un sistema venoso vascular que no funciona como debería, las piernas cansadas, etcétera. Claro, una cosa tiene que ver lo que es la circulación, ¿no?, de la sangre, y otro, pues los problemas o las deformaciones que pueda haber en los pies, porque otra cosa es que si hablamos de artritis, los pies también tienen artritis, ¿no? Claro, exactamente. En el caso del pie también habría que diferenciar entre dolores producidos en estructuras óseas, en huesos, Mm. y dolores producidos de otro tipo, de causa ligamentosa, muscular, serían distintos. El dolor de hueso está más bien producido o por traumatismo o por malformaciones importantes o bien por el propio desgaste de la edad. Ujú. Es una patología quizás más lo que se ve es asociado a la edad, a lo que decíamos, pues la artritis, la artrosis, la osteopenia, la pérdida de densidad ósea en determinados huesos del pie, pues todo eso produce dolor a nivel óseo, que es producido más bien por la edad. Luego el tema del dolor producido a nivel muscular, nivel ligamentoso, eso sí está producido a cualquier edad. O sea, una patología ligamentosa o muscular la puede tener tanto una persona de 20 años como una persona de 60. Ujú. Una patología ósea es más propia en una persona de una edad más avanzada
que en una persona de 20 años. No la vamos a encontrar o la vamos a encontrar con muy poca cantidad en una persona de 20 años. Cuando un paciente te llega a la consulta y te dice, mira, tengo un dolor de pies hoy, no sé, tú como profesional, ¿en qué te fijas antes para hacer ese diagnóstico? Lo primero que me fijo es si tiene una pauta ese dolor. Si me dice, me Ujú. duelen los pies hoy, pues si te duelen solamente hoy. Ahora si dice, me duelen todos los días, continuamente. Y también nos fijamos muchísimo en la pauta de ese dolor, en el sentido de, ¿ese dolor duele en reposo o ese dolor duele cuando utilizas el pie, cuando caminas? Porque no es lo mismo un dolor que permanezca activo todo el tiempo, incluso en reposo, que ahí ya estaríamos hablando de otro tipo de dolor más relacionado quizás con alteraciones más generales, ¿no? Por ejemplo, flujo venoso y tal, a un tipo de dolor que ocurre cuando utilizamos el pie. Ese tipo de dolor nos está indicando que hay algo en la pisada que no funciona como debería porque produce determinados dolores. Ujú. También ocurre al revés. La pierna, el dolor de la pierna a veces es un reflejo del pie, muchísimas veces. Pacientes con patología de me duele una rodilla, me duele tal cosa en la pierna. Sí. De repente le pones una plantilla porque tiene una pisada que no está bien y le deja de doler la rodilla. Eso también ocurre mucho. Ese primer diagnóstico a través de la vista, ¿qué otras pruebas se le hace a ese paciente? Bueno, pues muchísimas. Mm. Por ejemplo, cada vez que se hace un estudio de la pisada, yo siempre les digo a los pacientes que tienen que venir con una ropa cómoda, que se pueda subir, en caso de las mujeres con un top deportivo, en el que se pueda ver si hay asimetría, si hay una escápula que esté más baja que otra, cómo están los pliegues de las rodillas, que nos indican si hay asimetría. Buscamos sobre todo asimetría, porque eso nos está hablando de que hay una descompensación al nivel de las estructuras óseas o musculares. Y luego también hacemos mucho test de fuerza para ver cómo está la fuerza en una extremidad, cómo está en otra. Hacemos también andar sobre el banco de marcha, que ande, que camine durante un rato para que se vayan viendo los pequeños defectos y desgastes que se producen en la pisada, que muchas veces trampeamos al principio. Yo siempre le digo, tú anda hasta que yo te diga, hasta que te canse. Y entonces pues que anden y al final se acaban viendo los fallos. Hacemos muchas pruebas, la verdad. Bueno, todo para que no concluir, ¿no?, con un diagnóstico el más concreto o veraz posible para que ese paciente, ¿no?, pueda verse bueno, pues satisfecho y aliviado de ese malestar, porque como hemos dicho, cualquier molestia que sintamos en los pies nos afecta todo el día y parece ser que a todo el cuerpo. Por eso la relación, como decíamos, que tiene todo nuestro cuerpo con todas las partes de nuestro cuerpo. Ante, por ejemplo, también otra cosa que puede afectar a los pies y a su vez a las piernas es, por ejemplo, ese hormigueo que podamos sentir, viene a ser, digamos, de la circulación. No, nada tiene que ver con digamos, los huesos, ¿no? Ese cosquillo que podamos sentir en los pies, que sube hacia la rodilla o al contrario, esto es la circulación. Sí, y el hormigueo suele ser circulatorio. Y muchas veces ese hormigueo también está producido, y me he encontrado casos de que está producido por un acordonado demasiado fuerte. Me explico. Hay Sí, gente que se pone los zapatos de deporte muy apretados, los cordones. sí. Entonces lo que hace es que restringe ahí el flujo sanguíneo. Y ese acordonamiento tan fuerte puede llegar a provocar ese hormigueo, esa sensación de hormiguilla. Y lo he visto. Uh-huh. Y luego también hay una cosa muy típica que provoca también cierta sensación de hormigueo, más que hormigueo, entumecimiento en los pies, y es determinado atrapamiento nervioso a nivel lumbar. O sea, las raíces lumbares, es que esto, como lo que decía antes, somos un todo, estamos conectados, Uh-huh. todas las estructuras están conectadas entre sí. Las raíces lumbares llegan hasta el pie. Entonces, cuando hay alguna hernia, atrapamiento nervioso a ese nivel,
puede influir en el pie y provocar que determinadas zonas se queden dormidas, entumecidas, con una sensación extraña de semi-hormigueo. Pasa también. Y para estos casos que muchas veces nos ponemos a tocarnos para ver si pasa ese hormigueo, ¿qué recomiendas? ¿Qué es lo más recomendable? Hombre, si pasa muy seguido ese hormigueo, si es una vez esporádica, son cosas que siempre nos pasan a todos en algún momento, ¿no? Sí. Pero si es una cosa que se repite muchísimo, ya yo sí recomendaría pues visitar a un especialista, en este caso un vascular. Ajá. Que es el que más puede saber por dónde van los tiros en este sentido, puede mandar analítica, ver si hay alguna deficiencia de alguna vitamina o calcular un poco más por dónde va la cosa, porque ahí un poco se nos escapa de la competencia de un podólogo. Claro. Necesitamos algo más general. Sí, me imagino, Beatriz, que tanto tú como tus compañeros, ¿no?, de profesión, muchas veces, ¿no?, deriváis a ese paciente quizá a otro profesional porque ya no entre dentro de vuestro ámbito, ¿no?, de vuestros conocimientos. Claro, sí. Muchas veces cuando vemos que la cosa nosotros no, obviamente lo derivamos. Claro. Referente a los masajes de pie que tanto nos llega a gustar, bueno, no a todo el mundo, pero bueno, a la mayoría nos gusta eso de los masajes de los pies. ¿Cualquiera puede dar masaje en los pies o esto también tiene su técnica? Hombre, el masaje, como todas las cosas, tiene su técnica. Está claro que tiene su técnica y que mientras más lo sabe una persona, mejor dar masaje. Ahora bien, cualquiera nos puede dar un masajito sin meterse en mucha profundidad en el pie y resulta la más de agradable. O sea, eso no le hace asco a nadie, ¿no? Está claro. Pero eso, hombre, que no sea un masaje muy intenso, muy fuerte, en el que te pongas ahí que puedas dañar alguna estructura, sino con sensibilidad. Yo siempre digo con sensibilidad, y cuando te acerques a alguna zona más delicada en la que hay paquetes vasculonerviosos, por ejemplo, el tobillo. No sé si quien está escuchando la radio lo está visualizando. El tobillo en su cara interna, en la parte más posterior, esa parte es muy sensible porque ahí hay un paquetito vascular también. Entonces, ahí no es recomendable apretar, sino cuando uno pasa por ahí, pues pasa de una manera suave. Entonces, por eso yo digo que en general, si uno no sabe hacer los masajes, que lo haga con suavidad. Que no se ponga a apretar ahí porque no sabe ni lo que hay debajo, ni lo que puede hacer un poco de daño. Y me imagino que no con la piel seca, ¿no? Digo, las manos secas, claro, sino también siempre un poquito de cremita y de paso ya hidratamos. Ahí está. Y que yo parece que me lo están dando ya el masaje, fíjate, Beatriz, porque hay que sienta uno muy bien, ¿eh? Yo, es verdad que, bueno, he ido a visitar a Beatriz, creo que una vez nada más, ¿no? No, un par de ocasiones, pero lo bien que sienta cuando sale, lo volvemos a repetir, cuando sales de consulta de un podólogo, ¿verdad? Parece que vas pisando por las nubes, ¿eh? De otra manera. De otra manera, estás pisando de otra manera, lo que alivia. Por tanto, desde aquí invitamos a todos nuestros oyentes a que cualquier malestar que podamos tener en nuestros pies, por muy pequeño que sea, porque lo vamos dejando, eso va increciendo y el problema va aumentando, y cuando vayamos al podólogo, bueno, pues lo que quizás se podía quitar en un ratito, pues puede tener incluso varias consultas, ¿no? Varias sesiones. Sí. Respecto a esto que decíamos del tema del masaje, es importante cuando hacemos ejercicio, largas caminatas y demás, deportes de los que el pie ha estado muy solicitado, que por otra parte son bastantes, porque solamente de estar de pie ya eso significa que el pie está solicitado. No solamente el masaje, sino los estiramientos de después. Estirar luego el pie es una cosa que poquísima gente hace y es muy recomendable, igual que estiramos al terminar el resto de músculo, o deberíamos estirarlo porque el estiramiento es una parte muy importante del ejercicio físico. Los pies también deberíamos estirar esa musculatura del pie porque ha estado súper trabajada a tope o de pie, parada, entonces necesita un poquito de estiramiento también. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Oye, y cuando se le hace queremos refrescar los pies, no sé si es más conveniente, bueno, refrescar, parece que nos estamos refiriendo al agua fría, pero cuando venimos de hacer esos deportes, ¿bien meter los pies en agua fría o en agua templada, en agua caliente? ¿Cuál sería más favorable para, en este caso, también los vasos sanguíneos? Cuidado.
A ver, normalmente cuando venimos así de andar mucho, lo que traemos es un poco una vasodilatación. Entonces, lo que más nos alivia es el frío, el agua fría. Bien. No a dar punto que esté congelada, pero una agua fría normal. Natural, ¿no? Como decimos. Que se aguante bien. Sí. Sí, una cosa que se aguante bien, que no llegue a ser desagradable ni no se pueda mantener. Va bastante bien. Lo que nunca se recomienda es el agua muy caliente o las fuentes de calor muy calientes. Sí. Eso no se recomienda porque es malo para la circulación, hace más daño que otra cosa. Y una cosa que es muy agradable hacer es coger 2 barreños, llenas uno de agua caliente, pero de agua caliente normal, no caliente de... Que te quemes, no. De caliente de la que estamos hablando, tan caliente que sea mala, sino caliente normal, y otro de agua fría. Y meter los pies un ratito en el de agua caliente y luego en el de agua fría. Y ese baño de contraste estimula mucho la circulación de los pies. Y es muy bueno. Sé que es un poco rollo hacerlo porque hay que ponerse no, que va, sí, no sé cuánto, pero merece la pena, ¿eh? Te sientas en tu sillón favorito, te pones un barreñito en un lado, otro en otro y vas haciendo esos pases. ¿Cuántas veces habría que hacerlo para que...? Pues puedes hacer 3, 4, meterlos en caliente, luego en frío, luego otra vez en caliente, luego frío, así 3 o 4 veces. Lo dejas un poquito cada uno, más o menos... unos 35, 45 segundos en uno y luego en el otro lo deja un minutito y así. Muy bien. Va alternando. Y eso es muy bueno para la circulación. Tanto si nuestro trabajo, por ejemplo, es de estar de pie o hemos ido a caminar o a correr, hacer cualquier tipo de ejercicio o trabajando, en fin, que esto... el estar de pie es todavía peor que el haber andado mucho. Claro. Porque cuando estás andando mucho, lo que decíamos, no se favorece esa pisada que hace que se impulse la sangre hacia arriba, la pero cuando estás parado, claro, se está enfrascando la sangre. Por eso las personas que tienen un trabajo en el que están mucho tiempo de pie, peluquera, que están mucho tiempo en una misma postura estática, se les recomienda que cada X tiempo, cada media horita así, que anden un poquito, que den como una pequeña huertecita, aunque sea de ir de aquí para allá, ¿no? Pero para darle un refresco a la circulación. Claro. La circulación que tiene mucho que ver con nuestros pies también, claro está. Por eso hoy lo hemos querido tratar en este espacio con la podóloga Beatriz Oñate Méndez, de que los pies inclusive también padecen de artrosis. También. Y una cosa muy importante respecto al tema de la circulación, los tacones altos son malísimos para la circulación porque reducen el flujo sanguíneo. Esto es a tener en cuenta, para aficionados a los tacones. Sí. Vale, lo tendremos en cuenta. Nosotros volveremos a contactar con Beatriz ya dentro de 2 semanitas. Beatriz, agradecerte la atención que cada vez que te llamamos prestas, esa colaboración que prestas con nosotros y el próximo programa, pues a ver qué tema bien puede darse en cuanto, digamos, al tiempo en el que ya vamos entrando y que pueda ser de interés de nuestros oyentes. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Muy bien, pues nada, invitamos a Beatriz a que esté dentro de 15 días de nuevo con nosotros aquí en Antena, en Radio Arcos. Muchísimas gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días.